al capítulo 6 del libro de los Gálatas. Este capítulo lo vamos a ver en dos partes. La primera parte del versículo 1 al versículo 10. Esta parte la hemos titulado Hagamos bien. Es una parte, una sección donde el apóstol Pablo da una serie de consejos a la iglesia de Galacia. Acompáñame a estudiar junto la palabra del Señor, a escudriñar las escrituras. Hagamos bien. En estos primeros 10 versículos del capítulo 6 de Gálatas, Pablo va a tratar sobre la restauración de aquel hermano que cayó en pecado, de qué manera restaurarlo, de qué forma. También va a hablar sobre la responsabilidad individual y franca de cada uno de nosotros a hacer el bien, y nos exhorta fuertemente a todo esto. Así que vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de Gálatas capítulo 6, y dice lo siguiente. Dice así: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, y aquí la palabra que usa Pablo para dogma, que quiere decir caída inesperada, algo, un rebalón, algo que no ha sido habitual en la vida de él, que ha sido una caída no intencional o deliberada, sino algo que él ha caído como un tropiezo. Dice: vosotros que sois espirituales, que tenéis el Espíritu Santo de Dios, está diciendo que sos de Dios, que mora el Espíritu de Dios, restaurarle, y aquí la palabra que usa para restaurarle es catadizo, que alude aquí a colocar, a moldar, a volver a ubicar, ¿no? Es como cuando algo está dislocado, bueno, volver a su sitio normal, y esto es lo que Pablo está tratando de hacer, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y usa aquí la palabra mansedumbre como figura también del fruto de lo que es el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, y no con ira, sino con mansedumbre. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Vosotros que sois espirituales, que el Espíritu Santo está en cada uno, que somos de Dios, restaurarlo de esta forma. Y sigue diciendo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Entonces tengamos que observar con cautela esta restauración, esta corrección, esta exhortación, con cautela y con diligencia, pues no somos inmunes a nada. Entonces de esta manera tenemos que considerar la forma de restaurar como si fuésemos nosotros mismos. Y después sigue diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esas cargas pesadas que hay de la vida, bueno, sobrellevarlas. Esas cargas con dificultad, esos problemas, esas debilidades, esas aflicciones que tienen cada uno, que tenemos cada uno, tensiones, presiones, bueno, sobrellevarlas los unos a los otros, porque de esta manera, sigue diciendo, y cumplid así la ley de Cristo, la ley de amor. Amaos los unos a los otros. Este es el segundo gran mandamiento. Sigue diciendo: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno sométase, examínese, aprueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo. Debemos nosotros jactarnos solamente de la obra de Dios, de lo que Dios hizo en nosotros, y no nosotros en nosotros mismos. Esto es lo que Pablo está hablando de Galacia, y no en otros. Termina diciendo este versículo 5. Seguimos leyendo la palabra del Señor, versículo 6. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Dónde llevaremos nuestra propia carga? Es que en realidad cada uno llevaremos nuestra propia responsabilidad individual de cada uno, y esto no va a ser compartida, sino que cada uno tendremos que rendir cuenta un día delante del tribunal de Cristo. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y sigue diciendo: el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe, haga compañero, haga participante de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y discernir, Dios discierne
la motivación, los pensamientos, el corazón de aquello por la cual nosotros hacemos las cosas y lo que nos motiva a hacerla. Dios la discierne, aunque no lo veamos a simple vista nosotros en forma natural, pero Dios que conoce los corazones, sí, por eso dice Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, el que busca su propia satisfacción, está diciendo Pablo, fuera de la voluntad de Dios, sigue diciendo, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, aquí está diciendo el que anda conforme al espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por tanto, aquí nos está dando a entender Pablo que la duración es prolongada y además vida eterna. No os cansemos, nos exhorta a perseverar, a continuar, a hacer siempre el bien ante los ojos de Dios, pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe, a nuestros hermanos en Cristo, a los hijos de Dios, a los que han creído, a los que se congregan con vos en la iglesia, a aquellos que han conocido y han entregado al Señor su corazón, a los que son parte de la familia del reino de Dios. Y a raíz del versículo 9 y 10 saqué el título de esta porción, de esta meditación, hagamos bien. Y es lo que Pablo nos está diciendo, o le está diciendo a los Gálatas, pero también a nosotros, hagamos bien. Y quiero señalar 6 puntos sobre esto, haciendo un resumen de los 10 versículos que hemos estado meditando o estudiando y repasando en estos minutos. En primer lugar, hagamos bien aquel que ha sido sorprendido en alguna falta, esto habla del versículo 1, y aquel que ha sido sorprendido en alguna falta, aquel que hemos visto que se ha equivocado, que ha deslizado, que ha tropezado, que ha pecado, pero que no ha sido una constante en su vida, o un hábito en su vida, sino que ha sido una falta en la cual nosotros hemos notado o sabemos que ha cometido este hermano, pero hagamos bien restaurándole, no dejándolo de lado, no despreciándolo, no criticándolo, no murmurando acerca de él, sino restaurarle. Esto quiere decir volverlo a ubicar en el lugar donde debería haber estado o debemos estar. ¿Y de qué forma? Y Pablo lo dice, en forma de mansedumbre, con mansedumbre. Entonces, de esta manera debemos nosotros hacerlo. ¿Y qué sería esto? Siendo dócil, suave, que se muestra en el trato en la cual nosotros desempeñamos hacia esta persona que ha fallado, que se ha equivocado, que ha pecado y que estamos restaurando. No con rigidez ni con dureza, sino con mansedumbre, fruto o parte del fruto del Espíritu Santo. Dice Pablo, considerándote como a ti mismo, considerando que fuese vos aquel que es corregido, vosotros que sois espirituales. Así que hagamos bien a aquel que ha sido sorprendido en alguna falta. Hagamos bien en sobrellevar la carga de los otros. Y esto nos habla de que valoremos a la otra persona, de que la otra persona pasa por momentos angustiosos, críticos, crisis, presiones, etcétera, etcétera, que en esta vida, que es propia de esta vida y que pasamos en realidad todos. Entonces, pero que no solo nosotros nos miremos a nosotros mismos en forma egoísta, sino que nosotros podamos abrir nuestros ojos y ver la necesidad del otro y también llevar su carga como si fuese nuestra propia. De esta manera nos hace tener ese vínculo de cuerpo, de familia, de hermandad que es necesario que lo tengamos como parte de la familia de la fe, como parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, hagamos bien llevando la carga de los unos con los otros, ayudándole, no creyéndonos a nosotros mismos como si fuésemos el ombligo del mundo, lo más importante, sino que considerando a los demás también su importancia y su valor. Cumpliendo de esta manera, nos enseña en el versículo 2, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de esta manera amamos a nuestro prójimo. Juan dice que si amamos a nuestro hermano a quien vemos, entonces entenderemos
que amaremos a Dios o amamos a Dios a quien no vemos. Porque si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, pero no a nuestro hermano a quien vemos, entonces, ¿cómo esto es posible? La Biblia nos enseña que hay que amar a nuestro prójimo, que hay que amar a nuestro hermano y hay que llevar esa carga los unos a los otros. Así que esto nos exhorta Pablo en este versículo 2. También, en tercer lugar, hagamos bien en no sobredimensionar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces, pensando que somos grandes cosas o que somos lo más importante del mundo, que somos una existencia necesaria, sumamente necesaria sobre todo lo demás, cuando no es así. El versículo 3 nos dice justamente esto: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto nos autoengañamos nosotros mismos, esto nos perjudica a nosotros mismos, porque tenemos un concepto de sí que es inadecuado, es incorrecto y que no está conforme a la palabra de Dios. Entonces, y también despreciamos a los demás cuando nuestro concepto a sí mismo es desvirtuado. Entonces Pablo nos reubica: hagamos bien en pensar en nosotros mismos, en no sobredimensionar el concepto que tenemos hacia sí mismo. En cuarto lugar, hagamos bien en considerar a que el trabajo ministerial que está realizando otra persona en la enseñanza, en la prédica de la palabra de Dios, con honradez, esto lo habla el versículo 6, considerando al que enseña, haciéndolo partícipe. Entonces, honremos al que enseña la palabra de Dios, al que predica la palabra de Dios. Honra a tu pastor, valora a tu pastor y fíjate lo que él está haciendo en favor del pueblo de Dios. Él está sembrando la palabra del Señor, y honralo, porque esa palabra de vida, esa palabra que nutre nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu, Dios lo está usando a Él para llevarla para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros, para alimentación de la iglesia, la grey del Señor. Honra a tu pastor. Hagamos bien en considerarlo, en honrarlo, en valorar a ese hombre de Dios que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de Dios para alimento, para edificación, para equipar tu vida y la vida de cada uno de los congregantes en aquel lugar donde habitualmente se reúnen. Pero también no podemos ignorar que hay mujeres de Dios que instruyen, que enseñan la palabra del Señor. No solo el pastor, sino que en una congregación hay mujeres llenas del Espíritu Santo, con la gracia y el ministerio de enseñar, las cuales también instruyen a la grey del Señor, enseñando tanto a los hermanos, a las hermanas, a la escuela bíblica, a tantos que en el Señor se acercan a buscar su presencia y a ser instruido en su palabra. Así que también hay que honrar al varón, a la mujer de Dios, que se dedican a instruir, a enseñar, a compartir, a equipar con la palabra de Dios a los hombres y mujeres que se congregan en la iglesia del Señor. En quinto lugar, hagamos bien en sembrar para el espíritu. La Biblia habla que se puede sembrar para la carne o para el espíritu. Para la carne serían todas las motivaciones y propósitos simplemente personales, basados siempre en los sentimientos, en las necesidades de tu propio momento de esta carne. Pero aquel que siembra para el espíritu es aquel que siembra para la vida eterna, dice en los versículos 7 y 8. ¿Hacia qué te está vinculando tu vida? ¿Hacia sembrar en la carne o sembrar en el espíritu? Sembrar en la carne es todo lo que se refiere a lo momentáneo, lo material, a lo que este mundo puede disfrutar y vivir. Pero sembrar en el espíritu es todo aquello que invertimos el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, todo nuestro ser para lo eterno, para aquello que es para la eternidad. Así que, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué es lo que te moviliza más? ¿Sembrar en la carne o sembrar en el espíritu? Pablo dice: hacemos bien cuando sembramos en el espíritu. En sexto lugar, hacemos bien, siempre hagamos bien cuando ayudamos a los demás.
Por eso dice el versículo 9 y 10, no te canses de hacer el bien. ¿El bien para quién? Para los demás. Esto es una constante, no es un momento de sentimientos movilizado por la circunstancia del momento, sino que debe ser una constante en la vida del cristiano, en la vivencia del cristiano, el hacer el bien. ¿A quiénes? A todos, dice Pablo, dice el versículo, a todos. Como también a mis enemigos, también si hay alguien que está necesitado y está a tu alcance, tu posibilidad, ayudarlo, hacelo, hagámoslo sin ver quién es, ayudándole en forma generosa, está a nuestro alcance hacerlo, hagámoslo, siempre, constante, siempre, en todo momento. Y además, especialmente, dice, especialmente a lo de la familia de la fe, aquellos que se congregan contigo, aquellos que han conocido a Cristo, aquellos que son parte de la vida eterna que disfrutaremos y disfrutamos ya, por supuesto, y estaremos en la eternidad con Cristo. Aquellos que han recibido al Señor, aquellos que adoran y glorifican el nombre del Señor, primeramente, especialmente a esos, a lo de la familia de la fe. Si está en tu posibilidad en ayudar a aquel que está pasando por alguna situación crítica, aquellos que están pasando por algunas necesidades y vos tenés cómo hacerlo, Pablo nos exhorta a que hagamos bien, ayudémosle, extendámosle esa mano de ayuda y de misericordia, como también nos fue extendida a cada uno de nosotros. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Espero que este estudio, esta meditación, este tiempo que hemos estado compartiendo Gálatas del versículo 1 al 10 haya sido fructífero para tu vida como lo fue para mí. Estaremos encontrándonos la semana próxima estudiando ya los siguientes versículos y culminando así el libro de Gálatas. Dios te bendiga, el Señor te guarde.